Buenos días una vez más a todos. Es agradable en la mañana levantarse para adorar a nuestro Dios, la razón principal de nuestra existencia. Amén. Les saludamos a cada uno en este nuevo día. A nuestros vecinos, primeramente, pues que escucharán nuestras voces y soportarán estos momentos que tomamos para adorar y para hablar la palabra de Dios. También queremos saludar con todo nuestro corazón a nuestros amados hermanos y hermanas que están en diferentes partes. Primeramente en Venezuela, nuestro querido Tabernáculo Omega. Nuestro saludo para cada uno de ellos. Los hermanos en Maturín, los hermanos en Anaco, los hermanos en Cumaná. Todos ellos y en algunas otras partes de nuestro país, Venezuela, que estarán escuchando y viendo este mensaje en este día. También queremos saludar a nuestro hijo Juancho, que estará predicando en Paraguay, en el tabernáculo o iglesia de nuestro hermano Carlos Rojas. Que Dios sea con él, Dios le bendiga grandemente, juntamente con la familia, y que sea una gran bendición para estos Amén, hermanos. amén. Sí, Señor. Y también pues deseamos que en todo lugar, repito, donde pueda llegar esta voz y donde puedan ver este video más tarde, que todos sean grandemente bendecidos. Amén. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras. Estaremos leyendo en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 5. Si notan, casi en los 3 últimos servicios nuestros, hemos utilizado bastante esta escritura. Apocalipsis, el capítulo 5, leyendo el verso 11. Y dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, es decir, toda la creación, tanto arriba como abajo, toda la creación se unió al coro celestial de los que estaban alabando al Cordero, dándole gloria, alabanzas y adoración. Así que toda la creación comenzó y como un eco celestial a decir esto: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, que significa así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. También un poquito más atrás, en el libro de San Juan, capítulo 4, el libro de San Juan, capítulo número 4, ya es Jesús hablando. Lo que acabamos de leer es la consumación de algo que se había realizado, y la adoración era magistral, la adoración era única, la adoración era, no tenemos palabras para expresar lo que millones y millones expresaron en esa realización, alabando al Cordero y al que estaba sentado en el trono. Capítulo 4 de San Juan, el verso 21, Jesús hablando con la mujer samaritana. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. También queremos recordar a los que están quebrantados de salud,
a los que están un poco enfermos también en esta mañana, y haremos una oración nuevamente por estas personas que necesitan ser ayudados y bendecidos por Dios. Dios nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por lo que hemos leído. Amén. Es el fundamento, Señor, para hablar de un tema demasiado sobresaliente. Gracias te damos, Señor. Bendice ahora a los que están quebrantados, los que están enfermos, los que están oprimidos. Quien quiere que sea, tu gracia sea extendida para cada uno de ellos. Amén. En el nombre de Jesucristo, Amén, Padre. bendice sus espíritus, bendice sus cuerpos, bendice sus almas, y que todos puedan ser ayudados y bendecidos. Y unge sus mentes para que puedan entender tu verdad, y abre sus corazones para que tu palabra pueda hallar cabida en sus corazones. Amén. Señor, gracias por todo. Gracias. Nos dedicamos a ti esta mañana, Amén. en el nombre de nuestro Señor Amén, Jesucristo. amén. 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 Una vez más, pues Dios les bendiga. Estamos aquí en Sogamoso con Samuel Cabello, Elizabeth, Juan Samuel, mi esposa. Nuestra audiencia es muy sencilla y poca esta mañana. Hay muchos inconvenientes aquí para trasladarse, y confiamos que el mensaje no será solamente para ellos aquí en esta pequeña sala, sino que también será para todos aquellos que Dios haya escogido para Amén. tal Amén. evento tan especial que es predicar la palabra de Dios. Si estuvieron conmigo en la lectura que acabamos de hacer, una de ellas es la consumación. Todo había terminado, todo había acabado. El cordero que había sido inmolado, el cordero había salido triunfante y había tomado el libro. ¿Cuál libro? El libro de la redención. Y al tomar ese libro, las lágrimas de Juan cesaron, porque Juan lloraba porque no había nadie digno que pudiera abrir el libro y desatar su sello, porque este libro era el libro de la redención. Amén. Con el nombre de los redimidos, con el título de propiedad, y Dios regresando todo a sus manos, todo dominio, todo poder, toda gloria, para reclamar lo que Él había redimido y estaba en el libro. Así que el libro es el libro de la redención, y los ángeles y los ancianos y los 24, los 4 seres vivientes, todos estaban alabando a Dios y al Cordero por el triunfo, por la victoria que habían tenido. Así que ellos estaban aclamando como nosotros en esta mañana, estamos en la misma disposición. Y de allí, de esa escritura que hemos nosotros leído esta mañana, es nuestro tema. Y así se llama el tema esta mañana: a Dios y al Cordero, gloria, autoridad y poder supremo. Ese es el tema que tenemos en esta mañana. Es decir, estamos volcando nuestro vocabulario, nuestras expresiones hacia el Padre eterno, que es el Espíritu inmortal, que es Dios, y al Cordero, que fue inmolado por nosotros para redimirnos y traernos a la condición a la cual estamos en este momento. A Dios y al Cordero, gloria, autoridad y poder supremo. Primeramente quiero agradecer a Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos haya escogido para conocerle a Él y a su Hijo. Esto es algo tan esencial, es algo tan importante. Porque ¿cómo podemos nosotros adorar a alguien o adorar algo si no sabemos que estamos adorando? Esa es la razón principal por la cual hay falsas adoraciones, hombres siguiendo a hombres, hombres siguiendo iglesias, o de alguna manera no saben lo que adoran. Adoran al sol, adoran los árboles, adoran la naturaleza, adoran a uno de los mártires que un día estuvieron aquí en la tierra, porque no saben lo que adoran. Es importantísimo para cada uno de nosotros saber qué adoramos nosotros, a lo que nos rendimos nosotros. Recuerden la escritura, Jesús hablando con la samaritana, le dijo: ustedes adoran lo que no saben. En otras palabras, Jesús estaba dejando sentado que ellos no sabían lo que estaban adorando. Así que es importantísimo en esta mañana nosotros saber qué es lo que creemos, qué adoramos, qué es lo que seguimos. Y por eso doy gracias a Dios, porque Dios, por gracia y misericordia, nos haya escogido para conocerle a Él y a su Hijo. Cuando uno dice conocerle a Él y a su Hijo, son las manifestaciones del único Dios que existe. En el Antiguo Testamento,
Dios era mostrando su paternidad, Dios era sobre nosotros, una columna de fuego que se le apareció a Moisés y que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Eso se llama Dios sobre nosotros, Padre, Dios nuestro Padre. Y como dijo Abraham, Abraham lo llamó el Shaddai. El Shaddai es el que me alimenta, amén, el que me amamanta. Así que para Abraham, Elohim, el Padre Celestial, el Espíritu Eterno, era ese Padre que lo amamantaba. Así que entonces, el único Dios manifestado allá en Israel era sobre nosotros. Luego vino en la forma de su Hijo, cambiando de máscara, cambiando de forma. Era Dios en morfe, Dios manifestándose a través de un cuerpo llamado Jesús. Por eso cuando Jesús le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Yo y el Padre somos la misma cosa. Amén. Así que solo el Padre, el Espíritu inmortal, estaba escondido en el velo de carne llamado Jesús. Pero Jesús era su Hijo, engendrado por la palabra, y Él vino luego para morir por nosotros. Así que por eso digo, agradecemos tanto a Dios que nos haya revelado para poder conocerle a Él y a su Hijo. Es una gran revelación la que hemos tenido en su propósito eterno y en su soberanía, que Él nos escogió para entender estas cosas. Es algo que no tiene comparación, que Dios haya escogido a los seres humanos, personas con una mente finita, personas con una mente carnal, personas enfermos, personas que solamente viven para la carne, que Dios haya tenido misericordia y haya escogido a alguien para revelarle, amén, estas grandes verdades. Oh, esto suena en mis oídos. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Amén. Esas cosas son maravillosas. Amén. Puedo leer en el libro de San Juan, el capítulo 17, puedo leer el verso 1 hasta el verso 3. Mire lo que dice allí. Jesús está orando y dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Amén. ¿Qué tremenda verdad es esta? Tener la vida eterna es tener la revelación del Padre Celestial y de su Hijo que vino a morir por nosotros. Amén. No estoy hablando de una Santísima Trinidad, estoy hablando de tres oficios en un solo Dios. Oye Israel, amén, Jehová tu Dios uno es. Amén. Él se manifestó a través de su Hijo para poder morir por nosotros. Y luego el gran Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés para morar y vivir dentro de nosotros. Allí estaban los tres oficios de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso digo que el Jehová del Antiguo Testamento era Jesús del Nuevo Testamento. Así que conocerle a Él es conocerle en su palabra, es tener una revelación demasiado grande. Oh, entender quién es Dios en esta mañana. Él es el que sustenta esta naturaleza, el que sustenta la vida humana, el que todavía está con su gracia extendida para ayudar a estos seres mortales que con una mente pobre, una mente finita, no pueden entender estas cosas. Tiene que ser revelado a alguien para que alguien hable de esta manera, para que alguien crea de esta manera, para que alguien ame a Dios de esta manera y al fin para que Dios adore a Dios de esta manera. Sí, sí. La Biblia dice que Dios busca tales adoradores. No es el hombre buscando al hombre, no eres tú buscando a Dios, es Dios que nos busca a nosotros para que nosotros podamos adorarle a Él. Oh, conocerle a Él es lo más grandioso que a alguien le puede pasar. Muchos se mueren, muchos se tornan en una vida de delirio porque quieren ver las luminarias, las estrellas, es decir, hablando de las estrellas de cine, hablando de los reyes de la tierra, las grandes monarquías, los grandes presidentes, los grandes estadistas. Pero ¿sabe qué? Nada de eso se compara cuando tú conoces al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Amén. Es lo más grande que pueda haber pasado. Cuando digo estas cosas en esta mañana, recuerdo al profeta Isaías. Isaías estaba en el templo. Puedo leerlo en el libro de Isaías, el capítulo número 6. Isaías era un profeta, era un hombre como nosotros, y él fue al templo y a orar y a buscar de Dios. Y estando allí en el templo,
él vio en el tiempo del rey Usías, yo vi al Señor, dijo él, sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Amén. Un hombre entrando al templo de Dios y diciendo, yo vi al Señor sentado. Quiere decir que Dios en su gracia y misericordia puede escoger a un mortal, puede hablarle a un mortal, puede revelarse a un mortal. Amén, amén. Y mostrarle lo que él es. La gran mayoría puede seguir viviendo sin conocer a Dios, sin saber nada al respecto. Pero aquí en la Biblia dice que Isaías vio al Señor sentado en su trono. Amén. Y dice, su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Ve? Dios estaba siendo adorado, Dios estaba siendo aclamado, Dios estaba siendo alabado y adorado. Y fíjese qué clase de adoración era esa. Era Isaías mirando el cuadro, pero era una adoración celestial. Eran querubines, amigos, hermanos y hermanas que me oyen en esta mañana. Por eso cuando tú, un ser mortal, cuando tu corazón es tocado, cuando tu espíritu es tocado y puedes levantar tus manos, decir gracias Dios mío, yo te adoro, yo te alabo, es una cosa grandiosa. Todo eso viene, ¿verdad? Porque Dios se merece adoración, Dios se merece respeto, Dios se merece alabanza. Y habían querubines por encima de Dios, y cada querubín tenía 6 alas, con 2 alas cubrían su rostro. Porque Dios es tan poderoso y tan grande y tan grande y tan grande que ojos mortales, ni aun los ojos celestiales, se atreven a mirarlo. Y ellos cubrían su rostro. Esto era señal de respeto. Amén. Los querubines cubriendo su rostro. Luego dice que con otras 2 alas cubrían sus pies. Los mismos querubines llenos de gloria, llenos de grandeza en el cielo, cubrían sus pies. Eso significa humildad. Amén. Toda persona que se acerca a Dios debe respetarle. Toda persona que se acerca a Dios debe ser humilde y sencillo ante la poderosa mano de Dios, ante el Creador de los cielos y la tierra. A Él sea toda gloria, a Él sea toda adoración. Y dice que con las otras 2 alas volaban, estaban en acción los querubines todo el tiempo, y de sus labios salía Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Qué grande es esto, qué grandeza es que los seres mortales puedan entender estas cosas y puedan hasta integrarse a esta tremenda revelación. Así que esto es algo que debe estar bien cimentado en nuestro ser, como personas, como seres humanos, como un ancla en nuestra alma, como dice Pablo a los hebreos, como ancla, como algo que se ancla en nuestra alma. Está segura nuestra alma con esta revelación, con esta forma de nosotros conocer a Dios. Dios no es de cartón, Dios no es de yeso, Dios no es de metal, Dios es vivo, es real. Es algo que tú le puedes hablar y Él te puede responder. Es algo que tú le buscas y lo puedes encontrar. Es algo que es tan real como la luz, tan real como mi ropa, tan real como la tierra. Dios es real por encima de cualquier cosa. Así que entonces, esto tiene que estar anclado. Esta verdad que estoy tratando de enseñar esta mañana, esto tiene que estar anclado en nuestras almas. Es decir, yo debo identificarme, yo debo estar seguro lo que sigo, lo que creo, lo que adoro. Yo debo saber, no porque una iglesia me lo dicte, porque un ministro me lo dicte, porque un papa me lo dicte. No, tiene que ser Dios a través de su palabra. Amén. Que tiene que revelarse a uno para uno poder entender estas cosas. Así que es algo, repito, que debe estar bien cimentado en nuestro ser, como un ancla en nuestra alma, que la asegure para nosotros saber qué es lo que somos, a quién adoramos, a quién servimos, qué fue lo que hizo Él tan grandioso, para que un ser mortal como yo pueda adorarle. Sin verle, le amo, sin conocerle, le creo. Todo eso es maravilloso. Algo ha sucedido conmigo o con cualquiera que habla de esta manera. Así que entonces nadie que se llame cristiano o creyente debe pasar por alto estas cosas. Nadie. Si seguimos a Dios,
debemos conocerle a Él. Si le alabamos es porque Él nos encontró a nosotros para que nosotros pudiéramos adorarle. Así que nadie que se llame cristiano o creyente debe pasar por alto que vinieron a Cristo porque el Padre Celestial les trajo a Él. Cuando digo esto, ya me estoy remontando a las esferas celestiales. Nadie que viene a Cristo viene porque quiere venir, porque le gustó, porque le gusta el Evangelio, porque le gusta el cristianismo. No, nunca pasen esto por alto. El Padre al que adoramos y el Padre al que servimos, Él hizo un plan, lo organizó todo, lo determinó. Y la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, amén, el Cordero fue inmolado. Lo vimos cumplido en el Calvario. Pero antes que el Calvario fuera, ya Dios había inmolado el Cordero y había escogido a aquellos que creerían y los escribió en un libro llamado el libro de la vida del Cordero. Amén. Así que entonces nadie que hoy venga a Cristo no puede pasar por alto ni dejar de saber que el Padre Celestial le trajo a Él. Podemos leerlo en San Juan, el capítulo 6. Estoy leyendo la Biblia es para nosotros todo. Juan 6:44 dice de esta manera, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén. En otras palabras, toda persona que viene a Cristo es tomado de la mano del Padre Eterno, del Padre Celestial y traído a Cristo. Usted me dirá, ¿y cómo es eso? Exactamente, es una gran revelación que sucede. Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que creó el mar y las grandes olas, el que hizo el ornamento de los cielos, el que dio la vida, el que lo sustenta todo, Él era un espíritu inmortal, o es un espíritu inmortal. Es llamado el Padre Eterno, es llamado ese espíritu que nunca tuvo comienzo y que jamás tendrá fin. Y Él, allá en la eternidad, no había átomos, no había moléculas, no había seres de ninguna forma, no había nada. Dios existió por sí mismo. Amén. Oh, eso hay que creerlo. Amén. Que nuestra mente carnal y nuestra mente tan pobre se rota en esta mañana. Amén. Y alguien puede decir, no sé de qué se trata, pero lo creo. Y su corazón se abra y puede entender que Dios, nadie lo creó, Dios existió por sí mismo. Amén, amén. Entonces, en esa condición, cuando Dios comenzó a tejer un plan, a tejer algo que nosotros con nuestra pobre mente apenas podemos rasguñar, apenas podemos entender. Todo comenzó en el Dios eterno. Amén. Todo. La mínima estrella que usted mira brillando, la mínima nube que usted mira colgando en los cielos, las hojitas que caen de los árboles, el más pequeño animalito como una hormiga, ¿verdad? Todo para que apareciera aquí en la tierra, primeramente tuvo que estar en la mente del Creador. Amén, amén. Como un gran diseñador, como un gran arquitecto. Amén. Que todo lo pensó. Y ahora cuando lo empezamos a ver acá, nuestros ojos terrenales, nuestros cuerpos terrenales, es cuando comenzamos a darnos cuenta de todo esto. Amén. Pero antes que estas cosas existieran, había una mano, una inteligencia sobrenatural que habló y expresó, y estas cosas llegaron a suceder. Él es el creador. Amén. Así que entonces todo comenzó en el Dios eterno. Yo digo esta mañana, hablando de estas cosas que parecen extraordinarias, que no tienen nada que ver con nuestra mente carnal, con los seminarios y con lo que la gente enseña. Tiene que ser algo que he revelado a alguien. Amén. Amén. Una inspiración del cielo que venga al corazón de alguien. Yo pregunto, ¿qué es todo esto esta mañana? Cuando estoy hablando de a Dios y al Cordero, gloria, autoridad y poder supremo. Algo tuvo que haber pasado, repito, para que estas cosas ahora se las dediquemos a nuestro Dios y al Cordero que murió por nosotros. Es que cada uno de estos seres, cada uno de estos redimidos, pasó por esto que esta mañana estoy encarando. La escogencia divina, la elección divina. Dios me conoció antes que papá me conociera. Dios me conoció antes que mamá me amamantara. Dios supo de mí antes que yo llegara a la tierra, porque Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Y yo estaba primeramente en el pensamiento de Dios. Amén, sí, Señor. Así que todo esto se resume de esta manera.
todos estuvieron primero en el Padre eterno. Amén. Usted me dirá, hermano, ¿usted dónde saca eso? Las cosas naturales son figuras de las celestiales. Amén. ¿De dónde vienen los hijos? Los hijos terrenales, de un padre terrenal. ¿A dónde estaban esos hijos? En los lomos de un padre. Cuando este padre, bajo el concurso matrimonial, se unió a su mujer, había un óvulo esperándolo y había un esperma que iba a ese óvulo, ¿verdad? Era Dios utilizando los seres humanos. ¿De dónde vino eso? Vino de un padre. Así que si hablamos de un Padre celestial, es porque de alguna forma y de alguna manera Dios tendría hijos aquí, no de carne y sangre, sino hijos a quien Dios le revelara su verdad, engendrados por su palabra, y serían llamados los hijos y las hijas de Dios. Amén, así es. Sí, así que explicamos esto de esta manera. Las cosas naturales son figuras de las espirituales. Así que si tenemos un Padre terrenal, también tenemos un Padre celestial. Amén. Lo que pasó con nosotros aquí en la tierra, ya lo conocen. El concurso matrimonial, la esperma del hombre, el útero de la mujer, y allí se concibió lo que llamamos un hijo o una hija. De la misma manera Dios se expresa. Lo que sucede es que las cosas naturales hablan de lo celestial, las cosas temporales hablan de lo eterno, las cosas mortales hablan de lo inmortal. Así que entonces todos tuvieron primero en el Padre eterno para poder venir a la verdad. Antes que yo naciera, repito, antes que yo viviera, antes que yo pudiera expresarme a la sociedad, y antes que yo tuviera un nombre, y antes que yo apareciera aquí en un cuerpo de carne, ya Dios metería en su conocimiento. Amén. ¿Cuántos pueden creer Amén. eso? Desde que su mente lo crea. Amén. Entonces, ¿a dónde estamos nosotros entonces? No estoy hablando de carne y sangre. No estoy hablando de un hombre de carne y hueso o una mujer. No estoy hablando de un cuerpo mortal. Estoy hablando de un pensamiento en el eterno que estaba. Y esos pensamientos son llamados atributos. Dios tenía sus atributos con él. Allá en la eternidad, repito, no había átomos ni moléculas ni nada. Y ya estamos en Dios. Simplemente que éramos pensamientos. ¿A dónde entonces estábamos aparte de pensar que éramos un pensamiento? Estamos en el seno del Padre. Amén. Sí, señor. Oh, qué tremenda verdad. En el seno del Padre Celestial. Amén. Porque si tú me preguntas a mí, señor Juan Espinosa, ¿dónde estaba usted antes que naciera como ser humano? Yo estaba en los lomos de mi Padre. Yo estaba en la simiente de mi Padre. ¿Verdad? Y entonces mi Padre tuvo que engendrarme a través de una mujer para que yo apareciera. Así que entonces cuando hablamos de lo celestial, entonces nosotros estuvimos toda una eternidad en el seno del Padre. Amén. Sí, señor. Al yo decir esto esta mañana, amigos, hermanos que me han oído por años, estas gloriosas verdades, esto es grandioso, esto es maravilloso, esto es indescriptible, esto es sublime. Amén. Que nosotros, un vaso de carne y sangre, con tentaciones y con pruebas, con debilidades, con tantas limitaciones, podamos decir en esta mañana, antes que yo naciera, antes que yo existiera, yo estaba en el seno de mi Padre Celestial. Amén. Yo creo eso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Lo creo con todo mi corazón. ¿Ven? Eso es, repito, algo maravilloso, algo indescriptible, algo sublime, algo grandioso. De que alguien pueda creer así de esa manera. Eso se llama fe, que es revelación. Cuando Dios te busca a ti para que le adores, para que tú sepas quién es Él. La Biblia dice Dios es espíritu y Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Así que no estamos aquí por casualidad. No estamos aquí porque a alguien se le antojó predicarnos y nosotros creímos. Estamos aquí porque primero estuvimos en Dios. Estamos en el seno del Padre. El problema que tenemos nosotros como seres humanos, no lo recordamos. Nosotros no recordamos eso. Porque estos ojos y esta mente carnal no existían. Estos ojos no saben nada al respecto. Esta mente no sabe nada al respecto. El conocimiento humano no sabe nada al respecto. Con razón dijo Pablo, diciendo lo que no subió a corazón de hombre, ni oído, ni labios hablados, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Quiere decir que la carne y sangre no tienen nada que ver con esto.
Es algo que tiene que ver con el Creador, con el sustentador, con Dios que lo hizo todo. De allí es la explosión de alabanza, la adoración. De allí que cada una de estas personas que pasa por esta experiencia gloriosa, ¿qué es lo que hace? Aclamando al Cordero, aclamando al Padre Celestial, aclamándolo a Él, a nadie más. Una cosa que me llama la atención en la Biblia es que Jesús nunca habló de Él. Jesús habló de su Padre. Amén, amén, así es. Él estaba aquí para que conociéramos al Padre. Él estaba aquí para enseñar la doctrina del Padre, el poder del Padre. Lo que el Padre había determinado era lo que Jesús quería enseñarle a la gente. Con razón parecía que era una segunda persona aparte, pero un día dijo: yo y el Padre somos la misma cosa. Yo no hago nada sino lo que veo hacer el Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Cuántos pueden creer estas cosas? Estamos aclamándolo esta mañana. Estamos adorándolo a Él. Estamos como expandiendo estas tremendas verdades, porque Dios está buscando adoradores, creadores, en espíritu y en verdad. Así que entonces no nos acordamos, porque nuestra mente es muy pobre. Nuestros oídos, nuestros ojos, comparado con lo celestial, es como del cielo a la tierra. Aún los pensamientos, dice la Biblia, estamos en el pensamiento, éramos pensamientos de Dios, y sin darnos cuenta nosotros aparecimos en la carne para ser probados y para ser tentados. No sabíamos nada de estas cosas, guardadas por Dios. No estaban en el razonamiento humano, en la inteligencia humana, no estaba escrito en ningún libro, solamente Dios lo sabía. Y nosotros vinimos del pensamiento de Dios a hacer un vaso de carne y sangre. Oigan esto tan especial: si ustedes no estuvieron en el pensamiento de Dios, nunca estarán en sus noticias. Amén. Nunca sabrán por qué estuvieron aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que pasó con ustedes? Nunca lo sabrán, a menos que sean elegidos. Esa es la razón por la cual hablamos lo que hemos oído. Amén. Nosotros sabemos lo que hemos escuchado. Nosotros hemos aprendido la verdad de Dios. Por eso es que estamos hablando de estas cosas. Porque no lo recordamos, pero Dios se ha encargado de hablarnos a nosotros y de revelar a su Hijo en nuestros corazones. Amén. ¿No es glorioso eso? Amén. Eso es maravilloso. Amén. Juan, el capítulo 4... el capítulo 5, el verso 24, Jesús, viendo a la gente, Jesús le dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Amén. Era como una clave, era como algo que Él dijo: esto es lo que va a suceder. Si alguien me escucha a mí y me cree, tiene vida eterna. Quiere decir, un abismo llamando a otro abismo. Un abismo que llama y un abismo que responde. Una voz que habla y otra voz que responde. Eso es Dios el Creador y el elegido que está aquí en la tierra. Amén. Oh, gloria al Señor. Amén. Es maravilloso esto. Amén. Cuando todo termine esta mañana, nos daremos cuenta por qué le alabamos, por qué le ensalzamos, por qué nosotros nuestra alabanza es para Dios. Porque ya lo hicimos allá en la Biblia, donde todos aclamaban al Cordero, donde todos adoraban al Dios eterno, al que estaba sentado en el trono. Amén. Así que esto no es nada extraño para nosotros, esto es nuestra vida, esto es lo que nosotros hacemos. Entonces, nos damos cuenta que estuvimos en el seno del Padre. Era un mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? El profeta dice: ahora lo encontramos a Él en el principio, sus atributos, y ahora ustedes estaban con Él. Entonces, es cuando el libro de la vida aparece. Eso del libro de la vida lo leemos en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8, donde dice que la bestia que viene sobre la tierra en estos últimos días engañará a toda aquella gente en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes del principio del mundo. Amén. Entonces, Dios escribió un libro, Dios pensó en persona, Dios pensó en nombre y lo determinó ahí atrás. Eso es lo que dice allí. Luego seguimos en el párrafo 57 del mismo libro, ¿Quién es este Melquisedec? Dice: su primer ser era espíritu, hablando de Dios. Amén, amén. Sobrenatural. Amén. Muy bien. El gran eterno. Segundo, Él comenzó a formarse hacia la carne. En una teofanía es llamada la palabra, que tiene un cuerpo. Este entonces es el estado en que Él estaba cuando Él se encontró con Abraham. Se llamaba Melquisedec. Él estaba en la forma de teofanía. Llegaremos a eso
y lo probaremos en unos minutos, si el Señor así lo permite. Lo que estoy leyendo aquí es para que lo relacionemos con nosotros. Dios fue así. Su primer ser fue espíritu, el espíritu eterno. Amén. El espíritu Amén. que existió por sí mismo. Era sobrenatural. Y luego él, el gran eterno, él comenzó a formarse hacia la carne. Amén. Porque él quería venir para redimirnos. Amén. Y él quería pagar un precio. Y él quería, como dice la Biblia, me apropiaste cuerpo. Así que él estaba, antes de formarse hacia la carne, apareció en una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es un cuerpo, el cuerpo de la palabra. Amén. No es un cuerpo que come, ni que bebe, ni que tiene sensaciones sexuales. Nada. Es un cuerpo celestial. Y en ese cuerpo él comenzó a condescender. Amén. Ese gran Dios que nadie conocía, sí, comenzó como un ser espíritu sobrenatural. Luego él comenzó como a descender hasta llegar hasta la carne. Pero antes de llegar a la carne fue una teofanía. Amén. Que es el cuerpo de la palabra. Entonces, esa fue la manera como Dios comenzó a condescender. Seguimos leyendo allí mismo, párrafo 68. Párrafo 68. Ahora, la diferencia entre él y ustedes, aquí el profeta comienza a explicar la diferencia entre nosotros y Dios. La diferencia entre él y ustedes, como hijos, ¿ven? Él era en el principio de la palabra, un cuerpo inmorpe. Él entró y vivió en eso, en la persona de Melquisedec. Luego más tarde ya no oímos más de Melquisedec, porque él llegó a ser Jesucristo. Amén, amén. Se hizo carne y habitó entre nosotros y fue llamado el Verbo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Eso fue lo que sucedió. Nosotros no vinimos así. Nosotros vinimos del atributo de Dios, del pensamiento de Dios, vinimos directamente a la carne. Amén, sí, Señor. Amén. Un plan bien formado. Sí, Señor. Un plan bien preparado. Amén. Él no vino así de esa manera. Él llegó en una teofanía. Entonces sigue diciendo, él sabía, ustedes sobrepasaron eso. En esa forma, él sabía todas las cosas, pero nosotros no. Ustedes nunca han podido saber eso todavía. Vinimos de carne y sangre, ignorantes, perdidos, sin luz de Dios. Estudiamos lo que estudiamos o lo que fuéramos, pero a menos que esto sea revelado, nosotros no sabremos nunca de nuestra procedencia. Nunca sabremos nuestro comienzo, nunca sabremos quién es Dios, ni a quién adorar. Entonces, para mí es maravilloso esto. Así que nosotros vinimos diferentes. Ustedes vinieron como Adán, como yo. Ustedes vinieron desde el atributo a la carne para ser tentados. Y dice, pero cuando esta vida termina aquí, si este tabernáculo terrestre se deshace, ya tenemos un esperando. Amén. Eso es a donde vamos. Ese es el cuerpo de la palabra. Entonces podemos mirar para atrás y saber lo que nosotros éramos. Amén. Y saber lo que nosotros somos. Así es. Por eso es que tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios quien revela a Dios a nosotros. ¿Recuerdan lo que leímos hace unos minutos? El que oye mi palabra y cree al que me envió, él tiene vida eterna. Amén. Una identificación con estas verdades, una identificación con lo sobrenatural. Ya estoy empezando a conocer a mi Dios, ya estoy empezando a conocer al que me salvó. Todo el plan que hizo, no como Isaías lo vio, fue al templo y vio aquello glorioso, pero yo lo estoy mirando de otra manera. Amén. Oh Dios, lo estoy mirando en su condescendencia, en las formas que Él se reveló para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él. Así que entonces, estamos leyendo el párrafo 68 y 69. Ahorita no lo entendemos, nunca hemos llegado a ser la palabra. Solo llegamos a ser hombres de carne, no de la palabra. Pero miren, claramente Él lo explica. Ustedes nunca serán la palabra a menos que ustedes eran un pensamiento primero. Amén, amén. Sí, Señor. Porque un pensamiento es un atributo que uno tiene. Y cuando uno expresa el pensamiento se convierte en palabra. Amén. Sí, Señor. Es como cuando a uno le gusta algo y no lo dice. Me gusta el postre, tal cosa. Y uno no lo dice. Es un pensamiento que uno tiene, es un atributo. Pero cuando uno lo expresa,
llega a ser la palabra y uno dice, es un postre de vainilla. Se realizó el pensamiento y atributo. Ahora multiplique eso por 1.000.000 de veces. Porque no estamos hablando de postres, estamos hablando de lo que éramos nosotros. Éramos pensamientos, atributos en la mente de Dios. Amén. Y por un plan determinado, nosotros entramos a la carne para ser probados. Así que entonces, éramos un pensamiento en el principio. Eso prueba la predestinación de Dios. Ustedes no pueden ser la palabra a menos que ustedes primeramente fueron un pensamiento. Cuando usted cree eso y cuando usted lo entiende, a usted se le bajan los humos. A usted se le baja la calentura esa de orgullo y de altivez. Porque usted no es el que decide nada. Amén, amén. La Biblia dice, no es el que quiere, no es el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Oh, hermanos que me oyen en esta mañana, ¿cómo debieran ustedes levantar sus manos y darle gracias a Dios? Gracias. Porque Él se reveló a ustedes, Amén. le reveló su condescendencia, le reveló esta tremenda verdad. Tú conoces al Padre Celestial y el Padre Celestial, ¿verdad? Él envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? El camino hacia el Padre. Amén. Oh, Dios. Amén, amén. Oh, cuando uno entiende esto, ¿por qué, Señor, me escogiste para entender esto? Amén. ¿Por qué me escogiste a mí para captar lo que otros no captan? Tantas corrientes, tantas ideas. Así que fuimos predestinados. No podemos ser la palabra a menos que usted haya sido un pensamiento primero. Ustedes tenían que estar en el pensamiento primero para soportar la tentación. Tenían que sobrepasar la teofanía. Tenían que venir aquí abajo en carne para ser tentados por el pecado. Si soportan, entonces todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y yo le levantaré, resucitaré en el día postrero. ¿Ven? Ustedes tenían que estar primero como un pensamiento. Amén. Qué maravilloso esto, lo que estamos mirando nosotros en esta mañana. Entonces, cuando vemos estas cosas, oyendo la palabra en esta mañana, es la única manera que nos convertimos en ella. Al oír la palabra, al creer la palabra, al entender la palabra, es decir, el plan de Dios, la revelación de Dios a través de su palabra, que es la verdad, es cuando nos convertimos en la palabra hasta llegar a ser la propia imagen de Él. Romanos 8 nos dice que Dios nos escogió para que llegáramos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y el Hijo es la palabra, y Él lo dijo, era el Logos, era el Verbo, y el Logos se hizo carne. Así que nosotros nos convertimos, a medida que escuchamos la palabra, nos convertimos y llegamos a ser la palabra también. Entonces, cuando uno comienza a escuchar estas cosas, ustedes lo han oído por años, yo lo he leído, lo he estudiado, lo he creído por años, pero cuando Dios ve y logra que tú lo entiendas y que tú lo veas, sin darte cuenta, ni yo, ni usted, estamos regresando al que te escogió cuando comenzamos a entender estas cosas. Por eso dice que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. Cuando usted llegue a ese punto en su vida, que usted comienza a tener esta revelación en su alma. Por eso dije, mantenga esto como la esencia de su vida, el ancla. No lo puede pasar por alto. Usted tiene que estar seguro de lo que usted es. Amén. Por eso es que ¿quién te apartará del amor de Cristo? Si el amor de Cristo a ti te convirtió, el amor de Cristo a ti te buscó, el amor de Cristo te trajo a los pies del Padre. Y cuando eso sucede, ¿quién te apartará del amor de Cristo? Desnudez, espada, cuchillo, pandemia, plaga, enfermedades, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, cómo la gente necesita esta revelación, cómo la gente necesita esta cosa que se les ha transfundido en su alma. Oh, se irían las preocupaciones, los afanes desaparecerían, porque lo más grande lo hizo Dios por usted. Amén. No se ocupe usted de las cosas más tontas de esta vida que nada tienen que ver con usted. Amén. Sí, Así es. Señor. Somos simplemente pasajeros, Amén. somos visitantes, somos extranjeros, forasteros, pasando por este vaso de carne. Y ya estaremos en cosas muy importantes. Así que entonces, cuando Dios logra que tú lo veas y que tú lo entiendes, es que estás empezando a regresar a Él. Estás despertando para vida eterna. ¡Wow! Tiene que pasar esto a alguien para que entienda lo que estoy diciendo.
Esto tiene que haberle pasado a alguien, pasar por esta experiencia, para que alguien pueda verlo, para que alguien pueda entenderlo. Despertamos a vida eterna. ¿Qué es lo que necesitamos en esta mañana, hermanos? Donde quiera que estén ustedes y los que me están viendo y oyendo en esta mañana, necesitamos una tremenda fe. Amén. Que apunte hacia eso, que lo crea y que lo vea claro y lo entienda por la fe. Amén. ¿Qué fe? Es lo que Dios le revela a usted previamente. Amén. Es lo que a su alma le ha revelado. Lo que usted entiende de la palabra de Dios es por fe, dice la Biblia. Es la certeza de lo que uno cree, es la certeza de lo que uno espera, es la certeza, la sustancia de lo que no se ve. Eso es fe. Amén. Revela estas cosas preciosas. Dios condescendiendo, Dios mostrando cómo lo hizo. No lo hizo sino para llamar a alguien, Amén. para buscar a alguien. Dios busca tales adoradores. ¿Se dan cuenta que el Evangelio no es un Evangelio muerto? El Evangelio no es un credo. El Evangelio de Jesucristo no es un ismo. No es lo que cualquier que reza como tradición o como credo. No, el Evangelio es poder de Dios para Amén. todo aquel que cree. Amén. Y el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en el poder de la palabra de Dios. Es Dios hablándole a alguien, es Dios buscando a alguien, es Dios que se le revela a alguien. Amén. Y cuando eso sucede, oh, tú pasaste de muerte a vida, eres una nueva criatura, Amén. las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oh, ¿cuántos alaban al Señor? Amén. Se dan cuenta que a medida que usted capta esto, usted dice, gracias Señor, alabado sea tu nombre, gracias Cordero de Dios, porque es una cosa automática. Amén. Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso digo, ¿cómo necesitamos una tremenda fe que apunte hacia eso? Amén. ¿Ve? Que haga que tú lo veas claro, que lo entiendas. Eso sucede cuando es revelado a ti. Ya cambiaste de rumbo, ya sabes lo que eres. Así que lo que leímos en esta mañana, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, 13 al 14, era la obra consumada de Dios a favor de los escogidos. Lo que el Cordero había hecho y estaba regresando a Dios todo bajo su dominio. Presten atención todos los que me están viendo y oyendo. Esa es la razón por la cual los cielos estallaron. Hay dos escrituras en la Biblia que se parecen muchísimo. Una es esta, cuando el Cordero inmolado pagó el precio y resucitó de los muertos y volvió y tomó el libro de redención, y los ángeles que no sabían mucho al respecto aclamaron al Cordero y al que estaba sentado en el trono y dijeron, tuya es la gloria, tuya es la riqueza, tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y en los cielos se estremecieron, un estremecimiento extraordinario. Millones y millones aclamaban al Cordero. Amén. ¿Quién somos nosotros? Unos pobres seres humanos que no tenemos ni un minuto de iniciativa para alabar a Dios, para engrandecer su Amén. nombre, cuando los cielos todo el tiempo están hablando de Él. A Dios sea toda gloria, a Dios sea toda alabanza. Amén. La otra cosa maravillosa y sobresaliente que yo puedo ver en la Biblia es cuando se escuchó como la voz de multitud, como agua, una multitud, como el rugido de agua, una cosa terrible en el cielo. Algo aconteció y los cielos se estremecieron y los ángeles clamaron y alguien dijo, he aquí, su esposa se ha preparado. Amén. Amén. Oh, qué maravilloso es esto, hermano. Amén, sí, Señor. Cómo necesitamos inspiración y más y más. Y necesitamos vocabulario, necesitamos mucho ánimo, Amén. mucha revelación de Dios para decir estas cosas, que las sabemos, sí las sabemos, pero la cosa es cómo se presenta esto, cómo es revelado esto, cómo nos anima, cómo se mete en el corazón de uno y lo cambia. Así que entonces, lo que leímos allí no es más que el Cordero conquistando todo, el gran conquistador, y estaba regresando a Dios, al que estaba sentado en el trono, al Padre Celestial. Una cosa, nunca pasen esto por alto, que me están oyendo. No estoy hablando de tres personas, de las tres divinas personas. Estoy hablando de los oficios de Dios. Pero Jesús no se creó él mismo.
Jesús fue creado por el Padre, engendrado por el Espíritu Amén. Santo. El Espíritu Santo es el Padre eterno. Amén. ¿Verdad? Entonces, estaba sentado en el trono y salió un cordero en medio del trono y tomó el libro. Y la Biblia dice que Él intercede por nosotros ahora. Amén. Es el mismo cordero ante el Padre. Entonces, todo bajo su dominio. El cordero lo había conquistado. Todo para la gloria del Padre. ¿De dónde saco yo eso? Que Él todo lo que estaba haciendo es para la gloria del Padre. ¿Cómo fue eso? Y Él lo estaba haciendo y los ángeles lo reconocieron, los querubines lo reconocieron, los ancianos lo reconocieron, los cuatro seres vivientes lo reconocieron, los redimidos lo reconocieron. Amén. Y todos estaban aclamando al Cordero, dándole gloria, dándole la riqueza, la autoridad, el poder, todo, y al Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Miren lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, el verso... Aquí está. Filipenses capítulo 2, el verso 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Quién es Dios? El Espíritu Eterno. Amén. El Padre Celestial. ¿A quién exaltó? ¿Al Cordero? Amén. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Porque el Cordero tiene un nombre. Amén. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del Amén. mundo. Pero Él tenía un nombre. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla Amén. de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiese que Amén. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias. Oh, maravilloso. Amén. ¿Ve? No estamos cerrados en esto. Estamos alabando a nuestro Padre Celestial. Amén. Y estamos aclamando al Cordero. Amén. Amén. Todos juntos. Los oficios de Dios para nuestra redención. Ellos lo habían descubierto, ellos lo habían sabido. El dominio regresó al Padre Celestial. En Romanos capítulo 14, el cantico que cantamos en esta mañana. Romanos capítulo 14. ¿Están conmigo esta mañana? Amén. ¿Están contentos ustedes? Amén. Espero que estén viendo la palabra de Dios. Sí. Romanos el capítulo 14, el verso 7 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. ¿Alguien que me pueda decir qué significa eso? Nadie se pertenece, nadie, Amén. nadie. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, por el Señor morimos. Amén. Así pues, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Porque Cristo para esto murió. ¿Quién? El Cordero. Amén. Amén. ¿Quién? El vencedor. ¿Quién? El inmolado. ¿Quién? El que pagó el precio. Amén. Dice, así que, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos y de los que viven. Amén. Sí, Señor. Oh Dios, fue declarado Señor de todo. Amén. Amén. De todo. Fue declarado el Señor, había conquistado todo. Y ahora tenía poder, tenía autoridad, tenía la gloria. Bendito sea su nombre en esta Amén. mañana. Sí, Señor. Cómo Dios lo preparó todo para que nosotros entendiéramos esto. Para que nosotros llegáramos a esto tan glorioso. Nadie se pertenece, nadie tiene control sobre el otro. No, es Dios el que tiene el control. Amén, Es Dios amén. el que viene al hombre y lo Amén. bautiza con el Espíritu Santo para guiarlo. Amén. ¿Qué cuestión es esa de que un hombre esclavo de otro hombre? ¿Qué cuestión es esa de un hombre siguiendo a otro hombre? ¿Qué cuestión es esa que adorando a otro hombre? Ese es falso. Amén. Falso, falso, Amén. falso. Solo Dios se merece gloria. Amén. Solo Dios se merece adoración. Amén. Solo Dios se merece alabanza. Sí, Señor. No puedo decir en esta mañana cómo se le ocurre a alguien tomar un nombre humano para adorar, para orar, ¿verdad? Para orar y para casar o para cualquier cosa, para sanidad, para orar, cuando ese es falso, porque Dios nunca puso su nombre bajo en ningún otro hombre. Dios escogió un lugar para adorar y el lugar para adorar es nuestro Señor Amén, Jesucristo. amén. A Él sea toda gloria, a Él sea toda honra. Amén. Por eso cuando usted escucha predicadores y aún llamados profetas y ministros, aún orando algunos en el nombre de William Branham, ese es falso, Amén, ese es falso, amén. ese es falso.
Porque no fue ni siquiera la palabra de William Branham, fue la palabra de Dios que fue revelada. Amén. Amén, amén. Y él mismo predicó un mensaje llamado el único lugar escogido de Dios para adorar. No, yo sé que ustedes entienden esto. Amén, amén. Aún los que me oyen por años, ustedes entienden esto. Amén. Que parece que es una línea tan delgada que la gente se puede confundir con eso. Y la gente puede, usted sabe, escoger el camino equivocado. Podemos leer aquí cosas que han de ser. Párrafo 32 al 34. ¿Están contentos en esta mañana? Amén. Oh, estamos felices de poder expresar estas cosas que hemos oído. Pero es como que el Espíritu Santo, la Junta, nos da inspiración para que podamos entenderlas mejor. Para que podamos dejar esa cosa que nosotros somos. Parecemos muy pobres, parecemos perdidos, parecemos angustiados, parecemos como que no somos nada. Pero Dios se ocupó de nosotros. Amén. Y aquí está. Así que podemos leer entonces. ¿Ven? Todos ustedes fueron previamente planeados por Dios. Nada sucede por casualidad con Dios. Él sabe todo al respecto. Todo está previamente planeado. Planeado por muchas generaciones atrás para que ustedes pudieran estar aquí en esta mañana. ¿Sabían ustedes eso? Piénsenlo. Yo repetiré esto otra vez. Ustedes en un tiempo estaban en sus padres. Amén. En el gene de sus padres. Yo dije eso hace rato, ¿verdad? Amén. Ahora Él no lo conocía a ustedes en ese tiempo, ni tampoco ustedes lo conocían en ese tiempo. Pero ven ustedes fueron puestos en la cementera, en el vientre de mamá, a través de un matrimonio santo, y luego ustedes llegaron a ser una persona expresada en la imagen como la de su padre. Allí donde usted empezó a tener compañerismo con su padre. Si ustedes entienden la lección que cambia el profeta, lo espiritual somos nosotros. Igualito, el cuadro es igual. Por eso es que los hijos se parecen a los padres. Por eso es que ustedes se parecen a su Padre Celestial. Amén. Amén, Amén. amén. Y Jesús fue muy claro cuando dijo, los padres terrenales dan buenas dádivas. Amén. Amén. Porque se parecen al Padre Celestial. Y protegen a sus hijos, y le dan comida a sus hijos, y educan a sus hijos, y aman a sus hijos. Son dádivas de los padres. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial Amén. dará el Espíritu Santo a aquellos que lo creen y que lo pidan? Amén. ¿Ve? La similitud, allí está el cuadro, es tan perfecto eso. Así que la única manera que ustedes pueden ser un hijo o una hija de Dios es porque usted tiene vida eterna. Y solamente hay una forma de vida eterna, es la vida de Dios. Solamente hay una forma de vida eterna. Él era Dios, por tanto, para ser un hijo de Dios, usted tenía que haber estado en Él siempre. Amén. En el seno del Padre, Amén. en el atributo del Padre, en el pensamiento del Padre. Mi esposa que está aquí esta mañana, mi esposa, la única que tengo, Machi, ¿verdad? Es mi esposa. Crecimos juntos, creímos casi juntos. No es verdad que esto nunca fue enseñado de atrás. No estoy hablando del mensaje, estoy hablando de las iglesias bautistas, de los pentecostales. Ellos nunca enseñaron eso, jamás. Es como que llegamos al evangelio por casualidad, como que llegamos usted sabe, por herencia de papá y mamá. No, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Amén. Y Amén. nosotros ahora cuando podemos entender esto perfectamente, cuando estamos llegando a nuestra vejez o hemos llegado a nuestra ancianidad, entonces ahora podemos deleitarnos y pensar diferente. La diferencia entre nuestros hermanos, los hijos de papá y mamá, los hijos de tu papá y mamá, qué diferencia tan grande. La diferencia en las familias, unos por un lado, otros por otro lado, porque muchos de ellos no tenían herencia celestial, no sabían nada de lo espiritual, vinieron solamente para parecerse a papá y mamá y hasta allí nada más. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Nacimos a la semejanza de nuestros padres, nos parecimos a ellos, pero antes que papá y mamá fueran papá y mamá mía, ya Dios el Eterno era mi Padre Celestial. Amén. 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 Y un día todo se paró, todo se rompió, todo llegó a su culminación, y yo aparecí como un hijo y usted apareció como una hija de Dios. ¿No es maravilloso eso? Amén. Eso es maravilloso. Es lo que el profeta aquí está diciendo, ¿verdad? Cuando ya somos expresados. Así que usted está sentado en esta iglesia en esta mañana porque su deber es expresar a Dios en esta nación. Y esta gente
y a este vecindario, en donde sea que usted esté, Dios sabía que usted estaría aquí, porque usted tiene que ser uno de sus genes, sus atributos. Usted tenía que estar. Si ustedes alguna vez tuvieron vida eterna, entonces usted siempre tuvo vida eterna. Y Dios, antes que hubiera una fundación del mundo, Dios sabía que usted estaría aquí cuando la palabra fuera expresada y ustedes aparecerían. Amén, sí, Señor. ¿Ve? Entonces, ahora usted tiene compañerismo con su Padre, Dios, lo mismo Dios con usted. Tiene su Padre terrenal, son ciudadanos del Rey, no ciudadanos, sino que ustedes son hijos e hijas de Dios viviente. Si es que la vida eterna mora en ustedes. Y dice, son hijos e hijas de Dios, hijas de Dios viviente. Si es que la vida eterna mora en ustedes. Ahora, si fue así, Jesús es la plenitud de Dios manifestada. Él era la plenitud de la deidad corporalmente. Amén. Por lo tanto, cuando Él vino a la tierra y fue manifestado en carne, ustedes estaban aquí. Amén. En Él entonces, porque Él era la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Y entonces sigue diciendo aquí el profeta de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra fue hecha carne, por tanto, usted caminó con Él. Ustedes estaban con Él cuando Él estaba en la tierra. Ustedes sufrieron con Él, murieron con Él, fueron sepultados con Él. Y ahora ustedes han sido resucitados con Él. Amén, sí, Señor. Así que todo esto es tan especial. Estamos leyendo el párrafo 33 para el 34. Eso es. Estas son las cosas que acontecieron con nosotros. Esto fue la cosa que sucedió y que lo que leímos en Apocalipsis se estaba llevando a cabo la consumación de todo. Y todos aclamaron a Dios del Cordero por lo que había pasado con ustedes y conmigo. Sí, Señor. Repito, esto no es un evangelio muerto. Esta es una cosa preparada por Dios y ustedes despertaron a vida eterna. Amén. Todos ustedes fueron, como acabamos de leer, fueron previamente planeados por Dios. Amén. Cada movimiento, cada cosa, aún papá y mamá, el color de la cuna, el ambiente donde viviríamos, la nación donde nosotros estaríamos, todo eso estaba perfectamente por Dios. Por eso es que el mejor lugar donde uno puede estar es donde Dios lo llamó a uno. Amén. A menos que Dios le revele algo a uno para otra parte. Señor. Entonces todo esto, repito, me remonta a lo celestial, me lleva de atrás, donde la mente no piensa, donde la mente no sabe, donde el ser humano no entiende, el hombre terrenal no entiende las cosas que son de Dios. Así dice la Biblia. El animal no las entiende, es un hombre carnal, no las comprende, no entiende nada al respecto. Y él vive su vida, él termina su vida, él hace con su vida lo que le da la gana. Él nunca supo ni siquiera por qué estuvo aquí. Quien me oye esta mañana, ¿sabe usted por qué está aquí en esta hora? ¿Por qué está aquí en esta nación? ¿Por qué está aquí en esta edad? ¿Lo sabe usted? ¿Quién revela eso? ¿El gobierno? ¿Quién revela eso? ¿Las escuelas? ¿Quién revela eso? ¿Las universidades? ¿Quién revela eso? ¿Los estadistas? ¿Los grandes hombres? No. Solamente Dios puede saberlo y revelarlo. Amén. Para que alguien sepa qué es lo que ha pasado con ustedes. Cuando llego a este punto, yo me pregunté, mientras tomaba estas notas, ¿qué es de esta vida entonces? Presten atención ustedes, ¿por qué es importante esto? Porque la mayoría de las cosas que a nosotros nos apartan de Dios es la vida que estamos viviendo. Amén. Es el ambiente donde estamos, es la gente, la incredulidad, aún las llamadas iglesias, los llamados credos y tradiciones nos apartan a nosotros de esto. Amén. Prepárense para escuchar esto. ¿Qué es esta vida entonces? Esta vida que produjo mamá y papá. Esta vida que me dio hermanos en la carne. Esta vida que me dio familia en la carne. Esta vida que me dio a mí un renombre si estudié. Un título si aprobé. Un carro si pude comprarlo. Una casa si tengo dinero para hacerlo. ¿Qué es esta vida para mí entonces? ¿Saben ustedes lo que es? Esta vida, para que lo sepan ustedes, que me están oyendo esta mañana,
para que no se aferren a esto, para que no se agarren de esto, para que no estén encantados con esto. Estos son dádivas temporales. ¿Qué es una dádiva temporal? Cuando yo nací, cuando usted nació, que usted pudo ver, en algún momento vio la cara de mamá. Fue un encanto. El rostro de papá. Y supo el color de la cuna. Y supo el aire que respiraba. Y supo el sol que le alumbró. Y supo de los caminos a la escuela. Y supo de las comidas que papá y mamá le dio. Y de los cuidados y las medicinas. Y todo eso que papá y mamá hizo por usted. ¿Qué es eso? Son dádivas temporales. Dádivas temporales. Que por razón de haber venido a la carne, estas cosas se produjeron. Estas cosas sucedieron con nosotros. Pero yo pregunto esta mañana, sus raíces verdaderas, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde? Las raíces de ustedes no fueron de aquí, porque estas raíces son temporales. Amén. Porque el hombre que te engendró a ti murió, y la mamá que te concibió murió, y tú morirás algún día, tu vida terminará. Fueron dádivas temporales, todo ese montón de cosas. Si esto no es verdad lo que estoy diciendo, prepárense para esto. Si esto no es verdad, y yo estoy siendo un fanático, estoy siendo un loco, un extremista en decir lo que estoy diciendo, ¿para qué sirve esta vida? ¿Para qué sirve esta casa? ¿Para qué sirve el carro? Yo no estoy diciendo que no sirve, estoy diciendo que son dádivas temporales. Amén. Amén, así es. Pero si esto que estoy diciendo no es verdad, abran conmigo la Biblia. Abran conmigo para que vean algo extraordinario. Yo sé que todos lo saben, pero es bueno que lo podamos entender. Jesús, estando aquí en la tierra, Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén, sí, Señor. Si esto no es verdad, ¿por qué Jesús dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes? Y en otra parte dice, el cielo y la tierra pasaron. He aquí Dios hizo cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Las primeras cosas pasaron. ¿Por qué? Eran temporales. Eran dádivas temporales. Ustedes recuerdan que cuando vayamos, presten atención, hijo, por favor. Cuando vayamos a la Nueva Jerusalén, ¿no habrá sol? ¿Por qué? Porque el sol es una dádiva temporal. La luz que nosotros vemos ahora es temporal, porque cuando estemos en la gran ciudad, será alumbrado por el Cordero. Amén, amén, así es. Oh, a Dios sea toda gloria, Amén. a Dios sea toda oración, a Dios sea toda alabanza. Si esto no es verdad, de las dádivas temporales, entonces ¿por qué Jesús fue a preparar lugar para nosotros? ¿Y por qué Pablo, en la revelación de la palabra de Dios, Pablo dice, si este cuerpo se deshiciera? ¿Qué es este cuerpo? Oh, maravilloso. Yo puedo ver, puedo leer, puedo correr, puedo ganar, puedo comer, puedo beber, puedo hacer lo que todo. Este cuerpo es fantástico. Unos 5 sentidos que no lo inventa nadie. El hombre puede medio poner un ojo de vidrio, si puede hacerlo, pero Dios puso ojos naturales, Amén. oídos naturales, rostro natural, todo natural. Amén. El poder de Dios, dádivas temporales. Pero si este cuerpo se deshiere, tenemos un cuerpo no hecho de mano, eterno en el cielo. Amén, sí, Señor. Es lo eterno. Amén. Porque todo esto mortal habla de lo inmortal. Amén. Por bueno que sea. Así Esa es la razón por la cual no debemos agarrarnos. Ni pensar que ese es Dios para nosotros. Ni pensar que la riqueza, ni la economía, ni la casa, ni el carro, es todo para nosotros. No, son dádivas temporales. Amén. Sí, Señor. Como papá y mamá me brindaron todo su apoyo y todo su amor, ellos estaban hablando de mi Padre Celestial. Amén, Que amén. mi Padre Celestial me daría vida eterna. Señor. Oh, Dios mío. Ahora entienden ustedes esto que están conmigo esta mañana. Si eso no fuera verdad, Jesús no hubiera dicho, voy a preparar lugar para ustedes. Un cuerpo nuevo, una casa nueva, Amén. una vida nueva. Sí, Señor. Presten atención, ya me estoy acercando a mi final, aunque todavía me faltan casi 2 páginas, pero ¿pueden entender ustedes
¿Por qué esperamos y qué hará la segunda venida de Cristo? Lo primero que nosotros pensamos es, Dios se reveló, séptimo sello, y Él aparecerá. Eso es grandioso. La verdad de Dios siendo revelada, la segunda venida de Cristo. Pero ¿saben ustedes qué es lo que hará la segunda venida de Cristo? Será nuestra liberación. Amén. Amén. Sí. ¿Por qué liberación? Porque para que Cristo pueda venir, las cosas mortales tienen que desaparecer. Aleluya. Sí, Señor. Cuerpo mortal tiene que desaparecer. Amén. Mi vida mortal tiene que desaparecer. Y yo debo ser transformado primero. Amén. Y al ser transformado, cuerpo celestial descenderá. Si es que vivo o si es que muero, teofanía descenderá. Y mi Amén. cuerpo mortal será vuelto inmortal cuando sea un cuerpo glorificado. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces la segunda venida será nuestra liberación de estas cosas mortales a lo inmortal de Dios. Entonces cuando nosotros sabremos exactamente lo que nosotros somos, habremos dejado lo mortal y entrado en lo inmortal. Habremos dejado lo temporal y estaremos entonces en lo eterno. Habremos dejado las dádivas temporales y entraremos en los regalos eternos de Dios. Amén. ¿No es maravilloso todo esto? Es maravilloso. Primera de Juan, capítulo 3, de Primera de Juan. Ya estoy terminando. Primera de Juan, capítulo 3. Miren cómo la Biblia se abre. Entiendan esto que leen. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 1. Dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, Amén. que seamos llamados los hijos de Dios. Amén. ¿De dónde viene eso, Samuel? ¿De dónde viene eso, Mati? ¿De dónde viene Elizabeth, que seamos llamados los hijos de Dios? Del amor del Padre. El Padre fue que nos amó a nosotros. Amén. Y envió a su Hijo. Amén. Y promovió el amor, se proyectó el amor de Dios en su Hijo, la gracia de Dios para redimirnos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Un tremendo error, una tremenda tragedia. Ustedes me conocen a mí, conocen a Jesús, conocen al Padre. Lo dijo Jesús en lo que leímos hace rato, pero el mundo no le conoció a Él. No Así supo nada al respecto, ni quién era Dios manifestado en la columna de fuego, ni quién era ese Dios manifestado como el Padre Celestial, ni como su Hijo, ni como la venida del gran Espíritu Santo para bautizarnos a nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero si aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Amén. Amén. ¿Cuándo es eso? En la gloriosa venida, cuando Él venga por nosotros. La Biblia dice que seremos cambiados. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y esto mortal será absorbido por la vida. Amén. Y esto corruptible será investido de incorrupción. Gloria al Amén. Señor para siempre. A Él sea toda gloria. Él lo logró, Amén. Él lo conquistó, Él lo hizo por mí. Y aquí estoy yo para adorarle a Él. Amén. ¿Cuánto le ama? ¿Cuánto le adora? Amén. Amén. Oh Dios, ojalá Gracias. que todos ustedes puedan entender esto. Amén. Tan hermoso, hermano. Así que entonces, cuando leemos esto, nos damos cuenta que todavía no se ha manifestado, pero va a llegar un momento cuando lo inmortal va a posesionarse de nosotros. Así que les digo esto en esta mañana: tengan visión de Dios. El diablo nos ofrece un mundo encantador, un mundo deslumbrante, pero pervertido, y nos encanta, y nos atrae, y nos mantiene amarrados aquí. ¿Cómo es eso? Aquí es donde uno despierta. Lo llaman fanático, uno lo llaman loco, lo que sea, pero uno entiende esto mejor. El mundo ofreció civilización. ¿Cómo lo cambió todo? De la carreta al caballo, y del caballo al ¿cómo se llama? Al carro, y del carro al avión, del avión al astronauta. La economía del hombre, todo surgiendo, todo maravilloso, enseñando al hombre para mantenerlo, ¿verdad? Con la visión puesta en el hombre. Ve, civilización, educación, placeres, diversiones. Todo eso es lo atractivo. Yo sé que ustedes que me entienden, que creen el mensaje, no están diciendo que soy un fanático, un extremista, lo que estoy diciendo, porque todo esto es bueno, todo esto es maravilloso, pero esto no es eterno. No, Señor, aleluya. Esto es temporal. Amén.
Esto es lo que Dios le plugo permitir hasta este día. Y luego el diablo vino y lo deformó. El diablo vino y le trajo sombra, enfermedades, tormentas, tifones, ciclones, terremotos, todo ese montón de cosas. Pero en el comienzo nada era así. Dios hizo el hombre para vivir eternamente. Dios hizo el hombre para que no muriera. Dios hizo el hombre para que se amara el uno al otro. Dios hizo el hombre para que no fuera esclavo de nadie. Cuando Dios hizo al hombre en el comienzo, era un pequeño Mesías, era un Dios menor. El control del hombre era sobre la bestia, sobre todo eso, pero no era control del hombre sobre el hombre. El control lo tenía Dios sobre la raza humana, hasta que fue pervertido. Mire lo que hemos llegado, una plaga de esclavitud. Ve, hasta monarquías existen, donde el hombre es guiado por el hombre, a unas llamadas iglesias. El hombre gobierna al hombre y le obliga a que crea lo que él cree y lo lleva a donde él quiere llegar también. Eso es terrano. En el comienzo no fue así. En el comienzo Dios era Dios, el único que gobernaba. Amén, amén. Y el hombre era como un pequeño Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando uno ve estas cosas que el diablo ofrece, se lo ofreció a Jesús y se lo ofrece a uno queda encantado. Tanta belleza, tanto glamour, tanta atracción, la civilización, la educación, todas esas cosas que llaman sociedad, esas cosas que llaman linda y hermosa, que en realidad no es así. Es el mundo. Eso proviene del mundo. Y tengo una escritura aquí que todas la saben, 1 de Juan capítulo 2. Mire lo que dice aquí la escritura. 1 de Juan, el capítulo 2, el verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso lo sabemos de memoria. Amén, así es, Señor. No améis al mundo, al cosmos, lo que se ha deformado, lo que el diablo tiene como encantamiento para la gente. No lo améis. Ni las cosas que están en el mundo, es decir, lo que el mundo produce, lo que el mundo hace, lo que la gente cree, lo que la gente busca, cómo se matan, cómo se odian, cómo se hieren, cómo se separan por causa de esas cosas. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, ¿qué es lo que pasa? El amor del Padre. Sí, Señor. La escogencia del Padre, la revelación del Padre, la elección divina del Padre, el amor que produjo el Padre en Jesucristo para redimirte a ti, entonces no está en ti. Amén. Sí, Señor. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Y aquí está lo que acabo de decir, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, amén. Qué hermoso es todo esto. Amén. Sí, Señor. Qué encanto es predicar esto, creerlo. Maravilloso. Por eso digo, tengan visión de Dios. No tengan visión sobre este mundo. Tengan visión lo que Dios nos ha ofrecido. Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Qué cosa, ¿verdad? Así que todo lo demás queda vacío, secundario. Él fue a preparar un lugar para nosotros. Por eso cuando Él regrese en la segunda venida, todo cambia para nosotros. Amén, sí, Señor. De lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible, de lo pagano a lo sublime, de la basura a la gloria de Dios, a su riqueza. Y somos levantados en gloria. En el rato, cuando Él venga, iremos a una gran cena, a la cena de la boda del Cordero. Ya terminando, ¿será posible todo esto? Todo esto que he dibujado esta mañana y presentado a ustedes tomado en la Biblia, ¿será posible todo esto? La redención lo ha hecho posible. Todo estaba en el plan del Padre, el Padre eterno. Esa es la razón por la cual el libro estaba en las manos del Padre. El título de propiedad, el reclamo, la verdad. Se preguntó, ¿quién es digno de tomar el libro? Nadie. Entonces se levanta el Cordero y el Padre abre sus brazos, abre su mano y le entrega el libro al Cordero. Y cuando los ángeles ven aquello, y los ángeles y toda la creación, es decir, todo lo que estaba allí, comenzaron a clamar y a clamar a Dios que estaba en el trono y al Cordero
que fue inmolado. Amén, así es. Toma el libro, en el libro de la redención, todo estaba siendo posible. Dios estaba tomando control, no control ahorita, no control cuando Él se levantó de la tumba, cuando comenzó a dejar que el tiempo pasara para redimirnos a nosotros hasta esta época, ¿verdad? Era Dios tomando el control de todo. Y fíjese que fue tan grande, tan grande, tan grande, que toda la creación estaba diciendo la misma proclamación. Señor. Todos estaban diciendo lo mismo. Toda la creación, los en el cielo, los que estaban en la tierra, los que estaban debajo de la tierra, los muertos, los vivos, todos estaban proclamando al Cordero, todos estaban diciendo el tema de mi mensaje esta mañana: a Dios y al Cordero, gloria, autoridad y poder supremo. Amén. Amén. Ahora Dios estaba siendo adorado, ahora Dios estaba siendo alabado. Amén. Las palabras de Jesús se estaban cumpliendo. Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. 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 Yo pregunto esta mañana: ¿eres tú un verdadero adorador? ¿Eres tú eso que Dios encontró para que le adorara? Para tú poder adorarle, eres consciente de su obra, eres consciente de su poder, eres consciente de la sangre, de su espíritu, de su vida, de todo lo que pasó, porque tú eres parte de eso. Y ahora tú has sido encontrado. Ahora tú alabas a Dios, tú le adoras, eres un verdadero adorador. Qué hermoso esto, hermanos. Amén. Gloria al Señor para siempre. Amén. Es posible todo esto. La redención lo ha hecho posible. Todo estaba en el plan del Padre eterno. Jesús lo dijo: de tal manera Dios amó al mundo. ¿Qué Dios? El Padre eterno. Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Era Dios mostrando, desplegando su plan. Ahora todo ese plan ha sido cumplido. Amén. Y Dios te buscó y te encontró. ¿Cuántos han sido Amén. encontrados? Amén. Sí, seguro que sí. Amén. Hemos sido encontrados porque fuimos pensamientos primero, atributos de Dios, y aparecimos en la carne, pero la palabra de Dios fue revelada y nos encontró a nosotros. Así que todo ese plan ha sido cumplido y Dios te buscó y te encontró. ¿Cómo fue? El Cordero inmolado te redimió, te volvió al Padre, porque Jesús era el camino para volver al Padre. Amén, sí, Señor. Nadie puede venir a mí, es el Padre que me envió. No, Amén. entra Él. Así es. Y luego dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre. Amén. Ahora toda la gloria, el poder, la autoridad son de Dios. Y el Cordero, yo pregunto, ¿usted lo sabe? ¿Usted lo sabe? Amén. Amén. Toda la gloria, todo el poder, toda la autoridad son de Dios y del Cordero. Amén. Ahora ustedes son los verdaderos adoradores que Dios estaba buscando, que le adoren en espíritu y en verdad. Luego, ¿habrá motivo en nosotros para esta adoración celestial? Seguro que sí. La obra que Dios hizo en mí, la obra que Dios hizo en ustedes. Es maravilloso que podamos creer esto, lo podamos abrazar y podamos ser arrullados por estas verdades, y seguro que saldrá una verdadera adoración a nuestro Amén. Dios. Sí, Demos gracias a Dios, Gracias, Señor. inclinemos nuestros rostros, Gracias, Cristo. los que me ven, los que me oyen, Gracias, Señor. este mensaje de esta mañana. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias, Tú has Cristo. sido tan bueno, Señor. Amén. Gracias por ayudar a tu siervo Amén. en poder expresar esto que parecía complicado, pero mira qué fácil ha sido. Tu Espíritu Santo lo ha trazado para nosotros y ahora estamos aquí levantando nuestras manos, verdaderos adoradores, que te adoren a ti en espíritu y en verdad, adorándote, clamándote, aclamando por todos lados. La gloria es tuya, el poder es tuyo, la autoridad es tuya por los siglos de los siglos. Ahora podemos entender lo que vio Isaías allá atrás en el capítulo 6 del libro de Isaías. Ahora lo podemos entender porque es una obra directamente con nosotros, y te proclamamos y te adoramos y te amamos. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra. Amén. Toda rodilla se doble, toda lengua te confiese, todo nombre quede atrás Amén. y el nombre de Jesucristo sea Amén. pronunciado. Padre, bendícenos a todos, sana nuestros cuerpos, bendice nuestras almas, bendícenos a todos. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. Ustedes pueden decir amén. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Ha sido un alto placer para mí adorarle. Gracias. Esta mañana es predicar en el Espíritu por la verdad que ha sido revelado. Gracias. Que Dios le bendiga. Amén. Será hasta que nos encontremos. Amén.